Tiene muchas fallas técnicas, de restricción de derechos humanos de manera innecesaria, de manera inconstitucional, pero hay un aspecto que, como les decía, no se ha discutido prácticamente en ningún lado y que tiene que ver con restricción de derechos fundamentales. Y se relaciona con el sector de los videojuegos. ¿Qué pasa con la ley de telecomunicaciones? Pues resulta que hay un capítulo y un artículo transitorio que son los que pueden afectar esta industria. Hay uno de los artículos que a mí me preocupa especialmente, que es el artículo quinto transitorio. Y este artículo lo que dice es que no se podrá hacer promoción de videojuegos en radio y tele que no cuenten con la clasificación que se establecerá eventualmente en un reglamento. Y como les decía, a primera vista, algunos podrán decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los videojuegos? Se refiere única y exclusivamente a la promoción en radio y en tele. Pero esto no es tan fácil, porque yo creo que este artículo quinto transitorio puede servir como pretexto o como una posibilidad para abrirle la puerta al Ejecutivo y regular la materia de clasificación de videojuegos en un reglamento y no en una ley. Esto es muy problemático y es muy preocupante, porque un sistema de clasificación de videojuegos bien podría limitar derechos fundamentales tan importantes como el de la libertad de expresión. Cualquier restricción de derechos humanos se tiene que hacer forzosamente en una ley y siempre y cuando sea compatible con la Constitución. El problema de hacerlo en un reglamento es el siguiente. Un reglamento es una norma jurídica de menor jerarquía que una ley. La ley es producto de la deliberación democrática de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En cambio, el reglamento es una norma que le toca única y exclusivamente al presidente y cuyo objetivo es detallar lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que hace este reglamento? Detallarlo. Para no tener una ley gigantesca que se metan los detalles más insignificantes, esto se deja al reglamento. Pero los reglamentos deben estar sujetos a dos principios muy importantes. Uno es el principio de reserva de ley. Esto significa que hay materias que solo se pueden regular en una ley. Pensemos en los impuestos o en los delitos. No podemos establecer impuestos o crear delitos en un reglamento. Y el otro principio es el principio de la subordinación jerárquica. Un reglamento tiene que estar sujeto o tiene que respetar el límite que establece la ley. Pero lo más preocupante de esta iniciativa, que quedó dormida, en el Congreso, es el articulado, las disposiciones de esta ley federal de clasificación de videojuegos, creo que se llamaba, porque en este proyecto el senador Puente establecía una autorización previa de la Secretaría de Gobernación, así como prohibiciones para comercializar videojuegos que no contaran con este sistema, prohibiciones para que un menor de edad comprara videojuegos que estuvieran clasificados para determinado público. Todo suena muy bien. El problema es, como les decía, esto puede restringir derechos fundamentales de los productores, de las compañías que hacen los videojuegos, de los consumidores, y adicionalmente puede afectar a la industria.